Imaginemos por un momento una escena súper cotidiana. Alguien entra en la zona de frutería de un supermercado, coge una manzana estupenda, la pone sobre la balanza electrónica, la típica de autoservicio. Sí, esas pantallas que a veces son, bueno, un poco confusas. Exacto. Y esa persona, intentando buscar el botón correcto en la pantalla, teclea por accidente la palabra manzanilla en lugar de manzana. Un error humano de lo más normal, claro. Pues, a ver, en un mundo informático que no tuviera defensas, ese minúsculo error humano no solo haría que la pantalla mostrara un aviso de fallo, o sea, haría que el sistema de cobro entero colapsara, Totalmente. que la caja registradora se bloqueara y, potencialmente, que la red informática de la tienda entera se viniera abajo. Y fíjate, el motivo por el que los supermercados no colapsan a diario ante errores tan tontos es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Eso es. Hola, que nos escuchan, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a explorar la arquitectura de la información. Ese motor invisible que sostiene absolutamente todas nuestras interacciones digitales. Y para ello tenemos un documento muy específico, un texto que llama por título Texto pegado, que contiene 3 fragmentos de código de programación reales. Sí, nuestra misión hoy es analizar las tripas de estos sistemas. Queremos entender cómo las máquinas organizan nuestro caótico mundo físico utilizando una estructura base, que son los diccionarios de datos. A ver, quiero establecer una premisa clarísima desde ya para nuestra audiencia. No hace falta ser ingeniero ni saber programar para maravillarse con esto. ¿Qué va? Para nada. Yo misma no soy programadora y al leer este texto me ha parecido fascinante. No hablamos de matemáticas incomprensibles, sino de cómo le enseñamos a una máquina a comportarse, ¿no? Es lógica pura, o sea, enseñarle a la máquina a anticipar problemas. Pues venga, vamos a la base absoluta. Antes de calcular nada, el ordenador tiene que saber asociar un concepto con otro. Y el primer código del documento es un sistema de divisas internacionales. Es un punto de partida perfecto. Si observamos este diseño, vemos un diccionario llamado monedas, y funciona basándose en pares de información, lo que llamamos clave y valor. ¿Vale? ¿Y cómo se ven esos pares en el código exacto? Pues por un lado tenemos la palabra euro en texto, que está unida a su símbolo, el carácter del euro. Luego la palabra dólar se une al símbolo del dólar, y el yen a su símbolo correspondiente. O sea, euro es la clave y el símbolo es el valor. Exactamente. La clave es la etiqueta que tú buscas en el sistema y el valor es lo que el sistema te devuelve. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto mejor. A mí la imagen mental que me viene es la del guardarropa de un teatro. Me gusta. A ver, desarróllalo. Tú llegas al teatro, entregas tu abrigo a la persona del mostrador y a cambio te dan una ficha de plástico con un número. Pongamos el 42. Vale. Esa ficha es tu clave. Cuando termina la obra, tú no vas al mostrador y le dices al encargado, oye, búscame un abrigo negro de lana con botones dorados. Claro, porque pedirle eso sería lo que en informática llamamos una búsqueda lineal. El encargado tendría que mirar el primer abrigo, ver si es negro, luego el segundo, luego el tercero. Una locura. Si el teatro tiene 20 personas, bueno, se puede hacer. Pero si es un recinto con 10.000 espectadores, ese método colapsa. Tardaría horas. Pero claro, como le das la ficha 42, la entrega es instantánea. Va directo al gancho 42. Directo al gancho, eso es. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque el código de divisas asumo que hace lo mismo. Pones euro y te da el símbolo. Pero, ¿hasta qué punto es realmente instantáneo? A ver, es la magia de esta arquitectura. Si esa base de datos tuviera 10.000 millones de registros en vez de 3 monedas, ¿tardaría más? Pues no. El tiempo de búsqueda no aumenta absolutamente nada. Madre mía. Nada en absoluto. Nada. Nada. Ya haya 3 elementos o 1.000 millones, tarda lo mismo. Las claves funcionan con algoritmos matemáticos que calculan la dirección física exacta en la memoria del ordenador. O sea, no lee una lista. No. Va directamente a la coordenada correcta. Es un acceso directo y puro. ¡Qué barbaridad! Es fascinante. Sin embargo, revisando este código de las monedas, hay una cosita que me genera bastantes dudas. Cuéntame. El código usa una función de búsqueda que se llama .get y viene con una instrucción súper específica. Dice que si la moneda no está en el diccionario, el sistema tiene que devolver un mensaje de texto diciendo literalmente no existe. ¿Sí? ¿El mensaje por defecto? Y sinceramente le veo cero sentido a esto. ¿Por qué programar una respuesta tan concreta? ¿No es más fácil que el sistema busque y si no hay nada, pues que no haga nada y ya está? Me parece un exceso de precaución.
A simple vista te doy la razón, parece un paso tonto. Pero hay una razón arquitectónica brutal detrás de esto. A ver, Los ordenadores son entidades implacables. O sea, son absolutamente literales. No tienen sentido común ninguno. ya, no interpretan las cosas como nosotros. Exacto. Si un sistema intenta buscar una clave que no existe, la máquina no se encoge de hombros y se queda calladita. La máquina entra en pánico total. En pánico. Sí. Genera lo que los programadores llaman una excepción no controlada. El proceso se rompe por completo, la aplicación se cierra de golpe y, volviendo a tu ejemplo inicial, la balanza de la frutería se apaga. O sea, me estás diciendo que si yo escribo libra en un sistema que solo tiene euros y dólares, me cargo el programa entero. Te lo cargas entero. Así de frágil es la lógica informática pura si no le pones defensas. Madre mía. Entonces, esa función .get es la defensa. Exacto. Actúa como un amortiguador entre la fragilidad del ordenador y lo imprevisible que somos los humanos. Le dice a la máquina, oye, busca esta clave, pero si no la encuentras no entres en pánico, ¿eh? Relájate y di que no existe. Eso es, devuelve este mensajito y sigue funcionando. Es la diferencia entre un programa basura que se cuelga cada 2x3 y un sistema robusto. Qué interesante. Y fíjate, ese concepto de anticiparse al humano nos viene perfecto para la segunda parte del documento. Sí, el formulario digital. Claro, porque hasta ahora hemos visto información estática, las monedas no cambian, pero en el mundo real los sistemas necesitan tragar información nueva constantemente. Totalmente. Y aquí la complejidad sube bastante. En el documento tenemos un sistema para recopilar datos personales. Sí, pide varias cosas, ¿no? Pide el nombre, la edad, la dirección y el número de teléfono del usuario. Y con eso, la arquitectura crea un diccionario desde cero, en tiempo real. Y el objetivo de este código, por lo que leo en el documento, es coger todo eso y construir una frase bonita para que la lea un humano. Eso es. Imprime un texto formateado. Por ejemplo, diría, María tiene 30 años, vive en la calle del Sol, su número es el tal, tal, tal. Y luego imprime el diccionario entero. Así es. Pero aquí, compañero, tengo un problema serio con una decisión de ingeniería que hace este código. A ver, ¿qué has visto? El código coge el nombre y la dirección como texto normal, lógico, pero de repente frena en seco, coge la edad y el teléfono y los pasa por una función que se llama int. Int, correcto. Viene de integer, número entero. Los convierte en números matemáticos puros. Y yo digo, a ver, si el objetivo final de este programa es, literalmente, imprimir una frase en una pantalla para que yo la lea, ¿para qué complicarse? Ya veo por dónde vas. Es que la palabra 30 puede ser simplemente texto, unas letras en la pantalla, y yo la entiendo igual. Entiendo tu escepticismo, y es una duda súper válida. Pero hay que mirar cómo entiende la memoria del ordenador esa información. Para la máquina, el dibujo del número 3 y el del número 0, si entran como texto, no valen nada. Son solo garabatos, ¿no? Literalmente. Son formas geométricas en la pantalla, igual que la letra A o la letra H. El ordenador no tiene ni idea de que esos garabatos representan una cantidad de tiempo vivido. Vale. ¿Y si los dejamos como texto, qué pasa? Que estás atrapando esa información para siempre. Imagina el futuro de esa aplicación. Hoy solo imprime una frase bonita, pero ¿y si dentro de 6 meses la empresa necesita saber si los usuarios son mayores de edad para enviarles una promoción? Ah, claro, necesita calcularlo. Exacto. Si guardaste la edad como texto, intentar preguntarle a la máquina ¿es este texto mayor que 18? Provocaría un fallo masivo. Porque no sabe comparar garabatos con cantidades. Eso es. Al convertir la edad con int, dotas a ese dato de potencial analítico futuro. Vale, te compro el argumento para la edad. Es como hacer los cimientos de una casa muy profundos por si mañana quieres hacer 3 pisos más. Muy buena analogía, sí. Pero, y aquí viene mi gran queja. Me niego en rotundo a aceptar esto para el número de teléfono. Uy, a ver. Aplicar una función matemática int a un número de teléfono es un error de concepto enorme. O sea, yo en mi vida he necesitado sumar el teléfono de mi dentista con el de mi madre, ni hacer raíces cuadradas con un código postal. Tienes toda la razón del mundo. Y desde una perspectiva profesional, convertir un teléfono a número entero es una práctica totalmente desaconsejada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No solo porque no vayas a hacer multiplicaciones con él, sino porque destruye los datos. Destruye los datos. Explícame eso. Piensa en los prefijos internacionales de los teléfonos. Vale, el de España es el 0034. Exacto. Si tú metes 0034 en un sistema matemático puro, un int,
¿Qué hace la matemática con los ceros a la izquierda? Ah, claro, un 0 a la izquierda no vale nada. Los borra. Automáticamente, el int elimina sus ceros iniciales porque no tienen valor cuantitativo, así que acabas de mutilar el número de contacto del usuario de forma irreversible. Madre mía, pues se queda el número inservible para llamar desde el extranjero. Entonces, ¿qué sentido tiene que el creador de este código del documento haya hecho esta atrocidad? Pues, a ver, lo más probable es que estemos ante un método súper rudimentario de validación. Para obligar al usuario a hacer algo. Justo. Al forzar el input, el diseñador se asegura de que ningún usuario graciosillo escriba letras en el campo del teléfono. Si pones 5 en letras, el programa da error. Ah, es una forma agresiva de obligarte a usar dígitos. Totalmente. Aunque el precio a pagar, como hemos visto, sea cargarte los prefijos. Una chapuza, la verdad. ¡Qué fuerte! Una solución súper chapucera a corto plazo. Pero me encanta ver cómo las decisiones de código reflejan las intenciones de quien lo programa. Es arquitectura de comportamiento, ni más ni menos. Pues esto nos lleva directos al tercer código del documento, que es el nivel más alto. Hemos pasado de buscar cosas, luego a rellenar formularios, y ahora llegamos al mercado virtual de frutas. Sí, este código ya es lógica de negocio pura y dura. Une diccionarios, interacción humana y cálculo dinámico. En el documento tenemos un diccionario llamado frutas, y esta vez las claves y valores tienen un peso económico. Plátanos a 1,35, manzana a 8,80. Pera a 0,85 y naranja a 0,70. Exacto, ya no buscamos simbolitos de euros. Y el sistema arranca preguntando, literalmente, ¿qué fruta deseas? Y aquí hace algo crucial. Antes de preguntarte cuántos kilos quieres o intentar cobrarte, el código pone una barrera de seguridad. Sí, la instrucción es if, fruta, in, frutas. O sea, si la fruta que has tecleado existe en el diccionario. Y oye, esto es exactamente el sistema de protección del que hablábamos al principio. Totalmente, has dado en el clavo. Es el pilar de cualquier sistema de transacciones. A ver, tradúceme esto a una situación física. Imagina un encargado de un almacén. Llegas y le pides kiwis. El encargado no saca la calculadora para multiplicarte el precio por los kilos inmediatamente. Claro, primero mirará si hay kiwis. Exacto. Va a comprobar si existen los kiwis en su inventario. Porque si te pregunta cuántos quieres, le dices que 10 y el tipo intenta multiplicar 10 por un precio de algo que no existe. ¡Boom! Explosión del sistema intentando multiplicar por la nada absoluta. Eso es. Ese if es el encargado del almacén, evitando que el ordenador haga el ridículo y colapse. Nunca debes pedir datos para una ecuación si no tienes garantizados los elementos básicos para resolverla. Brillante. Pero luego pasa otra cosa en este código del mercado. Una vez que el sistema verifica que la fruta existe, te pregunta cuántos kilos quieres. Y fíjate en qué función usa ahí. Sí, ya no usa la función int que vimos en la EDA. Usa una palabra nueva, float. Exige que el peso se convierta en un número de coma flotante. Un cambio tremendo, ¿eh? ¿Por qué este cambio tan repentino justo en el momento de pesar la fruta? Pues porque el int, el número entero, representa datos discretos. Son bloques indivisibles. Como decíamos antes, o tienes 30 años o tienes 31. Administrativamente no existen los 30 años y medio. Claro, pero la masa física de una fruta en una balanza pertenece al mundo de los datos continuos, la realidad física. Ya, es muy raro llevarte un kilo exacto medido al milímetro de peras. Lo normal es llevarte 1 kilo y 235 gramos. Si el programador hubiera usado int aquí por pereza, el sistema habría redondeado el peso, Te cobraría 1 kilo o 2 kilos. destrozando el negocio por completo. Al usar float, el programa permite que la naturaleza imperfecta y fraccionaria del mundo real entre en la máquina, y así puede hacer un cobro justo. O sea, elegir entre int y float no es un detalle técnico. Es una decisión casi filosófica sobre cómo la máquina tiene que interpretar la realidad. Tal cual. Es fascinante cómo algo tan pequeño cambia todo el comportamiento. Pues repasando todo lo que hemos visto en el documento de hoy, es que no es solo escribir texto. Hemos visto la evolución entera. Sí, desde las bases más simples. Empezamos viendo cómo se emparejan monedas y símbolos, y lo vital que es poner amortiguadores contra el error humano con ese punto get. Luego vimos cómo se absorben datos humanos impredecibles y se transforman en bloques matemáticos con los ints, aunque hagan destrozos con los números de teléfono. Y hemos terminado viendo una transacción real, uniendo inventarios, evitando colapsos con el if y abrazando los decimales con el float para reflejar el mundo físico. Es una coreografía milimétrica.
Una coreografía que ocurre en fracciones de milisegundo cada vez que usamos el móvil o el ordenador. Y casi nadie se da cuenta. Cambia por completo la perspectiva de la tecnología que usamos a diario. Y esa es la reflexión final que me gustaría dejar hoy a quienes nos escuchan. Adelante. Hemos analizado 3 códigos súper simples: un diccionario, unas validaciones, unas multiplicaciones. Pero esta arquitectura es fractal. Se repite a una escala gigantesca en todo Internet. ¿A qué te refieres exactamente? Piensa en cuando buscas un vuelo filtrando por escalas, o en los algoritmos que te recomiendan videos basándose en lo que has visto, o incluso los sistemas bursátiles. O sea que en el fondo son lo mismo. En el fondo, si quitas el diseño bonito, los botones de colores y las fotos, la base es idéntica a estos fragmentos de código. Todos son inmensos diccionarios digitales buscando claves, condicionales comprobando si existe algo en un almacén para no colapsar y números decimales gestionando transacciones. Es como mirar Matrix, ¿no? Ver el código cayendo detrás de la pantalla. Exactamente. La próxima vez que nuestra audiencia abra una aplicación, me encantaría que intentaran ver más allá de los píxeles y pensaran en esos diccionarios y comprobaciones invisibles que sostienen el mundo moderno. Una reflexión interesantísima para cerrar. Ha sido un análisis a fondo espectacular. Muchísimas gracias. Un placer desgranar todo esto hoy. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje por la arquitectura de nuestros datos. Hasta la próxima.